Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena y hoy les voy a contar sobre mis clases de danza, música y arte. Como conté en un video, para mí las clases de educación física siempre fueron muy difíciles y normalmente no hacía el curso. Pero cuando se trataba de los talleres de arte, música y danza, siempre me esforcé lo más que podía y trataba de hacer mi mejor esfuerzo. Y además conté con el apoyo de mis profesores, quienes siempre buscaron que yo pudiera realizar el trabajo de la mejor manera o como más me acomodaba, y nunca me exigieron de más, sino me ayudaban bastante, y si alguna cosa no podía hacer muy bien, ellos buscaban la forma en la que yo la hiciera o simplemente la dejaban pasar por alto para que pues yo no me sintiera tal vez incómoda y para que pudiera seguir esforzándome como siempre lo había hecho. En el colegio teníamos hasta quinto grado, podíamos llevábamos los 3 cursos obligatoriamente, y a partir de sexto grado hasta quinto de secundaria, al menos ese fue mi caso, elegimos el taller en el que teníamos que estar o en el que queríamos ir. Entonces ya a partir de ese año uno empezaba a ver qué era lo que más le gustaba y en lo que era mejor o en lo que era más bueno para poder elegirlo y para poder hacer ese taller durante todo el año. Y al año siguiente podías cambiar el taller o elegir el mismo si es que te gustaba pues un montón, ¿no? Para comenzar, me acuerdo de las clases de arte que las enseñaba la profesora Rosemary. La Miss Rosemary era le encantaba hacer un montón de cosas de arte y teatro, porque era mitad de año creo arte y la otra mitad teatro. La verdad no recuerdo bien eso, pero sí me acuerdo que nos enseñaban las dos cosas. Y a mí, mis más grandes recuerdos con ella en clase son en arte, porque me acuerdo que un año nos pidió hacer como pantuflas o algo así, y teníamos que coser con hilo, y también teníamos que hacer unos individuales en tela, una tela yute, y también coser con lana y con aguja. Y me acuerdo que para mí era bien difícil ensartar la aguja la lana en la aguja, y ella cada vez que se me soltaba me volvía a ayudar y me volvía a ayudar, y sí, siempre me ayudó bastante para poder realizar ese trabajo. Y cuando lo terminé, la verdad es que fue un lindo trabajo, y me acuerdo que se los regalé todos los individuales a mi abuelita por el Día de la Madre, y a ella le encantaron porque los había hecho yo a mano. Y fue un trabajo muy bonito. Luego también recuerdo que nos pidió hacer algún invento o algo que a nosotros se nos ocurriera hacer, y yo me acuerdo que con palitos de bajalenguas hice como un posapapeles y los iba pegando, y también teníamos que llevar a la clase como el terminado y uno para demostrar que realmente lo habíamos hecho. Entonces yo en la clase tenía que ir armándolo, y ella tuvo también toda la paciencia para esperar a que yo lo pudiera armar bien, porque sí, me demoraba un poco de tiempo para poder hacerlo. Y la verdad es que tuve muy buenas clases con ella, me gustaba bastante su curso, aunque no me consideraba la mejor en arte y en teatro, era como el curso más flojo para mí, pero aún así tengo muy buenos recuerdos. Además también me acuerdo que siempre que había algo que hacer o que actuar o algo, siempre me consideraba en clase, obviamente, porque hacíamos un montón de obras en la clase y me tocaban papeles a veces grandes, a veces pequeños, nunca tuvo una diferencia conmigo, y eso me pareció muy bueno porque siempre sentí como su apoyo al momento de realizar los trabajos. Y bueno, para terminar con arte, me acuerdo que el último año la Miss Rosemary nos pidió hojas cuadriculadas de cuaderno, de un blog cuadriculado. Y en esas hojas ella quería que pintáramos cuadradito por cuadradito, hiciéramos unos diseños que ella había puesto en una cartulina. Entonces para mí pintar los cuadraditos no era muy complicado, pero seguir el diseño que ella había puesto en una pizarra o en la pared sí era un poco más difícil, porque implicaba que me tuviera que levantar, mirarlo bien y todo. Entonces ella se dio cuenta que para mí era difícil y se dio cuenta que sí podía hacerlo, entonces agarró y me dijo que no me preocupara, que yo hiciera cualquier diseño, lo que yo quisiera hacer, si quería hacer un carrito o un barco o tal vez una casa, no sé, que lo hiciera yo con el diseño que yo quisiera y que eso le entregara. Y eso fue lo que yo hice. Me acuerdo que hice un carrito y luego ella me pidió que realizara otro diseño más en mi casa y que se lo entregara. Hice un barco
y me acuerdo que luego la tuve que ir a buscar al salón de teatro para entregárselo, y fue como el más grande trabajo, el mejor trabajo que realicé en arte, y me acuerdo mucho de ese trabajo. En el taller de música recuerdo que tuve varios profesores. El primero fue el profesor Omar, que nos enseñó a tocar la flauta, y yo me acuerdo que para poder aprender a tocar la flauta, yo lo que tenía que hacer era aprenderme todas las notas de la canción de memoria, y la música realmente para mí resultaba ser como una tarea más, porque la semana siguiente, si el profesor tomaba o si teníamos que tocarla todos juntos, yo me tenía que saber esa canción de memoria para poder tocarla con mis compañeros. Desde la distancia en la que yo sujetaba la flauta, que era más o menos como estoy ahorita, hasta mi cuaderno, que estaba a una distancia un poco lejana, no podía leer las notas que había escrito, entonces tenía que saberlas de memoria para poder realizar la canción, digamos, en clase. Después de este profesor que nos enseñó la flauta y canciones un poco, cambiaron al profesor y pusieron al profesor Anthony. Él me enseñó en varios grados, me enseñó, me acuerdo, cuarto, quinto, y en sexto grado yo elegí el taller de música porque fue el taller que mejor me iba, y los 3 grados los llevé con él. Con este profe aprendí bastante, y me acuerdo que en cuarto grado seguíamos tocando la flauta, pero ya nos enseñaba canciones más complicadas, como por ejemplo Obladi Oblada de The Beatles, o no sé, la canción que se llama, creo que Marcha a la Turca, que es más conocida, o sea, como la musiquita del Chavo del Ocho, y así, o sea, canciones de ese tipo. También nos enseñó, me acuerdo, Guantanamera, canciones ya más conocidas, no eran solamente Estrellita o María tiene un corderito, o Happy Birthday, no sé, esas canciones que te enseñan más chiquitos. Y ya nos hacía tocar, me acuerdo, con todo, frente a todos los papás en las actuaciones, y a mi salón justo ese año lo eligió para poder tocar. Y para mí era súper bonito y chévere, porque el profesor siempre me decía que yo hacía un buen trabajo. Yo siempre me aprendía la canción mucho más rápido que mis compañeros, porque obviamente yo necesitaba saberla de memoria para poderla tocar con ellos, si no, no había forma de que yo tocara. Y cuando nos tomaba el examen solos, etcétera, siempre yo me sabía la canción, entonces el profesor siempre me decía que hacía un buen trabajo. En quinto grado ya nos enseñó otro instrumento, nos tocaba la zampoña, y era un poco complicado. Me acuerdo que todos nos mareábamos un montón para poder tocarla. Al principio, los primeros meses eran un poco difíciles, pero poco a poco ya íbamos aprendiendo la mejor y normal, y nos enseñó las mismas canciones que sabíamos el año anterior, solo que era una forma un poco distinta de tocarla, y pudimos tocar con otros salones, como los más pequeños que todavía hacían flauta. Me acuerdo que con Camila, mi hermana, tocábamos, ella tocaba la flauta y yo tocaba la zampoña, y nos eligió a las dos para tocar para el cierre de talleres, que era como en noviembre, justo por este mes. Y nos eligió a las dos, entonces en la casa a veces practicábamos, porque habían partes que tocaba la flauta y le respondía a la zampoña, y otras partes que tocaba la zampoña y le respondía a la flauta, otras partes que tocábamos ambos instrumentos, etc. Entonces era muy divertido porque teníamos las dos la opción de practicar juntas, e incluso íbamos a los talleres, a las clases, para poder ensayar, y nos juntábamos con varios chicos de todos los salones que habían sido elegidos por el profesor para poder tocar. Y para mí era muy lindo, porque él siempre me consideraba, siempre me elegía para tocar con los demás, porque sabía que sí era para mí algo que no se me hacía difícil, que no me costaba tanto, y era realmente un talento, ¿no? Dentro de todos los talleres, creo que era en el que mejor me iba, y por eso justo elegí ese año, al año siguiente elegí música para que sea mi taller. Y sexto grado fue el último grado en el que tuve a este profesor, el profesor Anthony, que realmente me enseñó bastante, y ese año ya dije, ya no quiero tocar flauta, ya no quiero tocar zampoña. Y el profesor, el primer día de clases, me acuerdo que nos puso a todos los que estábamos en el taller en el salón de música, que era bien pequeñito, y nos hizo probar todos los instrumentos. Primero con los cajones, a ver si era lo que más te gustaba, o la guitarra, la zampoña, la flauta. O sea, nos hizo probar todos los instrumentos que tenía a la mano y con los que podíamos tocar, para que cada uno eligiera lo que más le gustaba. A mí, la verdad, la zampoña no me gustaba tanto, incluso me mareaba un poco, entonces prefería a veces no tocarla.
El cajón o eso no me gustaba tanto porque no sentía que yo tenía mucho ritmo para poder tocarlo, me costaba un poco más y siempre se me ha hecho más difícil los instrumentos así de percusión. Y entonces dije, mejor voy a tocar guitarra porque quiero ya probar con un instrumento diferente y algo más como difícil, ¿no? Entonces elegí la guitarra. Y bueno, el profe ponía, me acuerdo, las primeras clases ponía canciones para los que tocábamos guitarra, que éramos como 10 más o menos, canciones en la pizarra y nosotros teníamos que ir tocando, pero no eran con acordes, solamente eran pura melodía, ¿no? Y eran canciones como las simples, ¿no? De Happy Birthday o tal vez María tiene un corderito, Estrellita, esas canciones clásicas eran las primeras que nos enseñó a tocar. Y me acuerdo que al final de la clase nos tomaba para saber si lo habías aprendido bien o si no, ¿no? Y para mí, o sea, como les digo, me la aprendía de memoria, entonces al final de la clase tocaba casi toda la canción sin necesidad de ver la pizarra, ¿no? Y al profesor eso le gustaba bastante. Y me acuerdo que se acercaba ya la actuación del Día de la Madre, que era en mayo. Entonces el profesor tenía que elegir entre todos los que tocábamos guitarra a uno para que tocara el bajo. En ese momento me di cuenta que él realmente confiaba en mi trabajo, en mi forma de aprender o no sé, sabía que tocaba bien porque él me eligió a mí para tocar el bajo de entre todos mis compañeros y cuando me dio el bajo me sentí como wow, súper importante porque me había tocado un instrumento diferente, un instrumento que yo era la única que lo tocaba y que incluso las notas se tocaban de una manera diferente, etcétera. Y aprendí muchísimo, me acuerdo que para esa actuación ensayé un montón y si no tenía bajo en mi casa tocaba la guitarra como si fuera un bajo y así aprendí toda la canción y me encantó. La actuación fue una de mis mejores actuaciones creo y me encantó tocar el bajo ese día. Y ese año con el bajo me acuerdo que realmente aprendí bastante y el resto del año continué con el bajo y ya no volví más con la guitarra. Es más, tanto así que mis amigos empezaron a tocar ya acordes con la guitarra y yo tocaba ya las notas con el bajo, pero nunca aprendí los acordes de la guitarra y hasta la fecha no lo sé porque ya dejé la guitarra de lado y me dediqué al bajo y me di cuenta que el bajo era más sencillo de tocar y me gustó mucho más. Desde entonces hasta ahora no he vuelto a tocar, pero me encantaría volver a tocar. Y el profe Anthony, me acuerdo que ese día me dio una lección que hasta ahora me acuerdo porque teníamos que tocar una canción que a mí no me salía. Entonces yo me sabía todas las notas, pero al momento de tocarlo no me salía tan bien porque tenía que hacer algo distinto a lo que yo ya había hecho antes. Y él un día se puso enfrente mío y empezó a tocar, ¿no? Y me decía, y yo me acercaba para poder ver cómo él estaba tocando. Entonces él me dijo, no te acerques, no lo mires, escúchalo, porque para la música lo más importante no es la vista, sino es el oído. Y con los años me di cuenta de que tenía razón, porque en ese momento tal vez no lo tomé como algo muy importante y para mí lo más importante era saber dónde tenía que tocar, pero en realidad no, porque lo más importante era escuchar bien cómo era que sonaba cada nota para poder tocarla de la manera en la que la tenía que tocar. Y fue con los años que realmente me di cuenta que el profe tenía totalmente la razón y agradezco hasta ahora que haya tenido tanta confianza en mí para poder darme canciones difíciles, para que nunca me dejara de lado, digamos, las actuaciones, sino al contrario, siempre me daba partes importantes o me consideraba para tocar instrumentos que tal vez ningún otro estaba tocando, como era el caso del bajo, ¿no? Y ese profe, bueno, al año siguiente se fue del colegio, entonces yo ya decidí cambiarme de taller hasta quinto de secundaria, que volví a música y ya no toqué el bajo, sino en ese año decidí tocar el piano. Y también me fue muy bien, me acuerdo que tenía que tocar acordes, empecé a tocar acordes, se me hizo sencillo y ese año fue que descubrí que realmente era cuestión de oído y no cuestión de vista aprender a tocar un instrumento. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Recuerden que mi libro En busca de los colores del arco iris está a la venta en mi fanpage en Facebook como Jimena Kuzman y en mi Instagram como @JimenaKuzman. Además que hemos sacado el cuaderno de actividades, que es para colorear para los niños y que tiene ciertas actividades relacionadas al cuento. Y bueno, suscríbanse al canal, compartan este video, denle like y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!